no han cometido delitos políticos, quebrantar la Constitución de la República y obrar en contra de la democracia. Tampoco han usado la violencia ni se han asociado para cometerla. Simplemente el gobierno ha considerado que socavaban su poder al denunciar actos en contra de la ley y del espíritu de la democracia. Esa denuncia, siempre que se atenga a los hechos y no llame a la violencia, es un componente ineludible de la auténtica democracia. ¿Qué tendría que decir, desde mi punto de vista cristiano, a los familiares y amigos de estas víctimas? Ante todo, que Dios los acompaña, que está con ellos, que los acuerpa, que les da fuerzas para que sigan. Pero también como la actitud que Dios quiere que cultiven y mantengan a toda costa, que sean sujetos responsables, es decir, que actúen desde lo más genuino de sí mismos y no de un modo meramente ideológico, ni menos aún como contracara de lo que ha hecho el gobierno a sus familiares. Es decir, que no actúen como víctimas, que no se definan por lo que les hacen a sus familiares. Hagan otros conmigo o con mis familiares lo que hagan, aunque me afecte y me duela muchísimo, yo tengo que jugar siempre mi juego. Tengo que actuar siempre desde mi dignidad de persona, que desde mi punto de vista está basada en mi condición de hijo de Dios, en el Hijo, y consiguientemente de hermano de todos en el hermano universal. Así pues, desde el punto de vista cristiano, lo absoluto respecto de los demás es que son mis hermanos. Pueden ser hermanos amigos, hermanos conciudadanos, hermanos desconocidos, incluso hermanos enemigos. En todo caso, mi condición eterna de hermanos en Jesús prevalece incluso sobre la de hermano de carne y sangre. Lo mismo podemos decir de los del gobierno. Pueden ser mis hermanos enemigos, no mis enemigos a secas. Si mi enemigo es antes que eso mi hermano, no puedo no buscar su bien, aunque su bien no coincida con lo que él piensa que es su bien, que para él es salirse con la suya, sino vivir humanizadoramente, que incluye practicar la justicia y la solidaridad. Ahora bien, yo tengo que procurar que las practique no obligado ni a la fuerza, sino como expresión primordial de su condición de hijo de Dios y de hermano de todos, incluso de los que él considera sus adversarios. Él me puede combatir con toda arbitrariedad y saña. Yo, que quiero actuar humanizadoramente, tengo no solo que defender mi actuación, haciendo ver que es justa y responsable, sino que es buena también para el gobierno, tanto para que sus personeros se rehumanicen al hacer lo justo, lo que les demanda la realidad del país, como para que así el gobierno alcance algún grado de credibilidad. Ahora bien, para tener la determinación de obrar así y mantenerla en contra del actuar del gobierno y tener fuerzas para hacerlo, tengo que afincarme en mi dignidad personal y tengo que cultivar, empezando por mi entorno más íntimo, las relaciones fraternas.
Esto, que lo digo para cada uno de nosotros, de los que nos hemos reunido y de los que están conectados, vale más todavía para sus familiares presos. Pedir a Dios de todo corazón para que se afinquen en su condición de sujetos dignos es una petición que tenemos que hacer a Dios constantemente y que está a la altura de la petición por su liberación. Cultivar la dignidad de ser hijas o hijos de Dios y las relaciones fraternas con todos no va de suyo, porque no está en el ambiente, al menos en la dirección dominante, ni en nuestro país ni a nivel global. Vivimos un momento histórico en el que los que mandan, solo tienen en cuenta sus intereses y no les importa el costo en destrucción y en vidas humanas para conseguirlos. Por eso proliferan tanto las guerras y son tan despiadadas y tan letales. Por eso, como el orden establecido lo descarta, lo tengo que cultivar muy expresa y asiduamente, y no como una herramienta de trabajo, sino como mi identidad personal. Si no cultivo como mi mayor tesoro esas relaciones de hija o hijo de Dios y de hermana o hermano de todos que me personalizan, como la situación es tan despiadada, como todo está tan encriptado, como no se toman en cuenta mis reclamos, no puedo no caer en el abatimiento, en la desolación, en la rabia y en la sed de venganza. Y así dejo de ser yo, ese ser digno y denso que lleva su vida en sus manos, y me reduzco a ser la contracara de lo que me hacen, una mera víctima. El caso más claro de un torturado que no vive la tortura como víctima, aunque inconsecuentemente hablemos de la víctima del Calvario y del sacrificio redentor, pero eso es una inconsecuencia, sino consumando su vida y su misión, es Jesús de Nazaret. Lo que le hicieron lo afectó tanto que lo mató. Sacrificar a Jesús es lo peor que se ha hecho en la historia. El sacrificio, en el sentido preciso de sacrificar a otro, quitándole el empleo o la casa o desterrándolo o matándolo, nunca es redentor. Pero el que lo torturaran no le influyó nada. Mientras lo estaban crucificando, en vez de morir aterrorizado o echarse a morir para que se acabara el tormento cuanto antes, o maldecir a sus adversarios y pedir a su padre que los eliminara, le pedía perdón porque no sabían lo que hacían. No sabían que al cerrarse a él y eliminarlo, se estaban deshumanizando completamente. Y a Jesús le dolía que esos hermanos suyos se deshumanizaran hasta tal grado que en vez de recibir la fraternidad del Hijo de Dios, que los elevaba a la condición insuperable de hijos de Dios, lo eliminaran por envidia, porque los dejaba solos, sin clientes, porque todos se iban con él. Jesús murió no dejándose vencer por el mal, sino venciendo al mal a fuerza de bien. ¿Y por qué pudo hacerlo? Porque vivió la tortura no como un torturado, es decir, abatido, rabioso y echándose a morir, sino que la vivió como hijo, entregando su vida a su Padre, y como hermano, llevándonos a todos en su corazón y pidiendo por sus asesinos. La máxima actividad de Jesús
La consumación de su vida y de su misión tuvo lugar mientras se consumía en la tortura. En esta victoria de la humanidad de Jesús sobre la inhumanidad de sus torturadores, se realizó el máximo grado de humanidad de la historia y por eso el más fecundo. Nos humaniza a todos los que nos abrimos a su fraternidad, ya que murió no como víctima, sino como hermano. Al resucitarlo su Padre, resucitó al hermano Jesús, que nos lleva realmente en su corazón en la comunidad divina. Si yo no actúo sistemáticamente y a fondo esas relaciones trascendentes, ellos, los que mandan imponiéndose sin ninguna consideración, acaban configurando mi vida, reducida a ser respuesta al modo como se portan con mi familiar y conmigo, una respuesta cada vez más simétrica a la de ellos, puro eco, y por eso no humanizadora y además ineficaz. No puedo permitir que me suceda eso. Para que no me suceda, no basta el voluntarismo, la determinación de que no suceda. Es imprescindible el cultivo persistente y con la mayor excelencia de esas relaciones de hija o hijo de Dios, de mis padres y de tantos otros que me han dado tanto en momentos decisivos de mi vida, y hermana o hermano de Jesús de Nazaret, y de todos y de cada uno personalizadamente. Esto, repito, tengo que procurar vivirlo yo con la mayor plenitud posible y pedir ante todo y con todo mi corazón y con confianza para mis familiares presos que les será concedido. Ellos lo tienen mucho más difícil que yo y lo necesitan mucho más. De que lo consigan depende su humanización, su libertad personal y hasta cierto punto su liberación. Fomentar mi condición de sujeto para vivir con toda responsabilidad y vivirlo no como mero individuo, sino desde mi condición trascendente de hijo y hermano, es lo más decisivo, tanto para mí como para mis familiares presos. Por eso tenemos que procurarlo y pedirlo de todo corazón. Tengo que tener un hondo sentido de realidad para no gastar energías en vano, para evitar conflictos no manejables. Es una parte fundamental del discernimiento. También forma parte del mismo no exponerme a la misma situación de mi familiar. Él lo hizo porque no sabía hasta dónde llegaba la arbitrariedad del régimen. Tengo que tener un gran sentido de realidad para decir y hacer lo adecuado, todo lo posible, pero sin pasarme. Cosa nada fácil, porque el gobierno no tiene reglas claras a las que se atenga. Y también para buscar incesantemente, paso a paso, una alternativa superadora. Bueno, como esto es un encuentro de presos políticos, ¿qué significa una alternativa superadora? Ella pasa ante todo insoslayablemente por ayudar a que se configuren muchas personas con este hondo sentido de su dignidad y su responsabilidad. Personas densas, consistentes, cualificándose incesantemente. Esta base será potenciadora para todo lo demás. ¿Por dónde empieza lo demás? Estas relaciones fraternas tienen que proponerse configurar grupos y comunidades para cultivar juntos alguna dimensión de la existencia, desde las cooperativas hasta las comunidades vecinales, pasando por las asociaciones en torno a un tema específico. Puede ser la responsabilidad ecológica, la lectura orante de los evangelios o, como es su caso, los comités de familiares y amigos de presos políticos. Estos grupos tienen que ser sujetos personalizados y por eso trascendentes, horizontales,
deliberativos y abiertos. Con el tiempo, esos grupos que trabajan en una misma zona, es bueno que se conecten tanto para hacerse cargo conjunta y complementariamente, ya que cada uno lo hace desde una dimensión específica, tanto de la situación de la zona como para ver cómo captan desde la zona la situación del país y del mundo. También es bueno que estos grupos que se dedican a lo mismo o a temas afines en distintas partes del país se conecten periódicamente para hacerse cargo más complexivamente del tema, con los aportes de cada grupo, ya que viven en zonas distintas. También es conveniente que se pregunten cómo ven la situación del país y del mundo, desde esa perspectiva concreta que cultivan y que los reúne. Si esas comunidades y grupos actúan personalizadamente, es decir, de modo horizontal, participativo, deliberante, y contribuyen a que sus miembros sean sujetos densos y cualificados, y además interactúan sistemáticamente entre sí, como hemos indicado, van configurando un cuerpo social robusto. Este cuerpo es capaz de sostener una política realmente democrática, resistiendo las presiones tanto del capital que busca configurar la sociedad para su provecho, como de grupos que gobiernan mediante la fuerza armada. Esta es la única alternativa superadora que contiene estos elementos que hemos delineado, cuya constitución exige tiempo y un trabajo constante sobre uno mismo y de interacción. No se puede prescindir de ninguno de estos elementos ni quemar etapas. Hay que actuar cada aspecto concienzudamente. He desarrollado el punto, insisto, porque se trata de familiares y amigos de presos políticos. Desde mi punto de vista, las relaciones filiales con un Dios que no es el vértice sublimado de la pirámide social, ya que no tiene poder de imponerse a las buenas o a las malas, porque el único poder que tiene es el del amor infinito, que no puede imponerse por la fuerza y que cuenta solo con nuestra anuencia libre y amorosa, son la única garantía de que vamos efectivamente hacia una alternativa superadora. Si no se da esa relación, o si ella no lleva la voz cantante, es muy difícil que no compitamos incluyendo la fuerza y excluyendo al que nos excluye, con lo que la situación puede mejorar en algunos aspectos, pero no es alternativa, ya que incluye la fuerza no solo como en una genuina democracia, que se restringe a los que no se atienen al pacto social, y aun con esto se usa una fuerza siempre proporcionada y que busca rehabilitarlos, sino que la fuerza es estructural para llegar al poder y mantenerse en él, como hacen hoy los grupos de poder, sobre todo económico, en casi todas las autodominadas democracias, que por eso no lo son en la realidad. Este tiene que ser el horizonte en que viva y el horizonte que cultive este comité. Pero lo que tiene que cultivar ante todo es esa condición de sujeto personal y deliberante de cada uno de sus miembros, y por eso esas mismas relaciones con sus familiares presos, relaciones trascendentes con Dios como hijos en el Hijo y como hermano de todos en el hermano universal. Estas mismas relaciones tenemos que tener con todos, sin excluir a quienes nos excluyen. Lo nuestro tiene que ser vencer al mal a fuerza de bien. Que así sea.